a mis 74 años. Yo juraba que había criado a un buen hombre, pero esa mañana chequé mi cuenta del banco, y no había ni un peso, ni uno solo. Y cuando le pregunté a mi hijo por mis medicinas, me dijo, tu salud no es mi problema. Algo se me rompió por dentro. Él pensó que iba a llorar, pero no. Me fui calladita, cambié mi testamento, y me aseguré de que se arrepintiera de haber nacido. Antes de seguir, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál crees tú que es una lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde. Yo siempre empezaba mis días igual, mi avena calientita, mi pastilla roja para la presión, la azul para el colesterol, y una horita tranquila viendo las noticias locales antes de abrir mi correo. Pero ese día, todo se fue al carajo desde que abrí la app del banco. Me acuerdo que parpadeé varias veces, pensando que era un error. Mi cuenta de ahorros, donde tenía guardado cada cheque de cumpleaños, cada hora extra de cuando era enfermera, cada reembolso, cada monedita para mi retiro, decía, 0. Bueno, ni siquiera 0. Estaba en negativo. Tenía un sobregiro de $72. Me quedé viendo la pantalla como si fuera una pesadilla. Le di a actualizar. Nada. Fui al historial de movimientos, y ahí estaba. Una sola transferencia enorme. $312,473. Todo, en una sola movida. Llamé al banco al instante, con el corazón a 1000. Después de los menús automáticos y esa musiquita que parece burla, me contestó una señora llamada Terry. Me dijo que la transferencia fue autorizada por alguien que también estaba en esa cuenta. Se me hizo un nudo en el estómago. El único que tenía acceso, aparte de mí, era mi hijo, Daniel. Me quedé muda. Le pedí a Terry que me confirmara si fue él, y escuché cómo escribía algo. Luego me dijo con voz tranquila, sí, señora, su hijo autorizó la transferencia el jueves pasado, o sea, hacía 4 días, y ni una palabra me había dicho. Colgué temblando tanto que se me cayó el teléfono 2 veces tratando de mandarle un mensaje. No respondió. Le marqué directo, buzón. No lo podía creer. No era mi Daniel. No el niño que crié yo solita desde que su papá se fue. No el mismo por el que trabajé turnos dobles, al que le ponía notitas en la lonchera hasta que estaba en la prepa. Me senté en la mesa de la cocina, agarrando mi taza de café como si fuera lo único que me mantenía de pie. Ya en la noche, por fin me regresó la llamada. No grité, solo le pregunté tranquila por qué se había llevado el dinero, y él, como si nada, me dijo que necesitaba capital. Mamá, ni que lo fueras a usar, tengo una oportunidad que lo puede cambiar todo. Le pregunté qué oportunidad, y me empezó a hablar de criptomonedas, de nodos y de trading. No entendí nada. Le dije que ese dinero era para mi retiro, que quería arreglar el techo, comprarme unos audífonos buenos, y por fin hacerme esos implantes de dientes que llevo años posponiendo. Y se rió, de verdad se rió. Ándale, mamá, vives como monja, ni usas la mitad de las cosas para las que ahorras. Déjame hacer algo que de verdad crezca con ese dinero. Me quedé sin palabras. Le dije que eso no le tocaba decidir a él, y me soltó. Bueno, técnicamente era una cuenta conjunta. En ese momento entendí que ya no estaba hablando con mi hijo, estaba hablando con alguien que me veía como un banco, como una fuente de dinero, como su respaldo, y como ya me había exprimido, ahora yo ya no servía. Cuando le dije que no tenía derecho, solo dijo, no voy a discutir, estoy ocupado, hablamos luego. Colgó antes de que pudiera siquiera decir su nombre. Me quedé callada un buen rato, luego me levanté, fui al cajón de las medicinas y conté cuántos días de pastillas me quedaban. Tenía 14 días del medicamento para el corazón, 12 del de la tiroides, y ni un peso para comprar más, sin ahorros, sin apoyo, sin nada. Saqué la carpeta donde tenía mis papeles del banco, los revisé uno por uno, como esperando encontrar algo que se me hubiera pasado. Otra cuenta, un cheque olvidado. Un milagro, pero no, todo ya se había ido. 30 años de cuidar cada centavo, borrados con un solo clic, por la persona en la que más confiaba. Guardé todo, me senté otra vez, y traté de convencerme de que todo iba a estar bien, que él iba a darse cuenta, que me regresaría el dinero en cuanto entendiera lo que hizo, pero en el fondo, yo sabía que no, se lo llevó porque sabía que no iba a detenerlo, porque sabía que lo amaba demasiado como para pensar que me haría algo así. Y ahora, la persona que crié con todo mi esfuerzo, me había dejado con botellas vacías, cuentas vencidas, y un dolor que ninguna madre debería sentir. Esa noche casi no dormí, no solo por el shock, aunque lo sentía como si trajera ropa empapada encima. Era porque no paraba de hacer cuentas en mi cabeza.
De esas que no te dejan dormir y que te hacen sudar y dudar de todo. Me quedaban un poco más de $800 en la cuenta donde cae el seguro social, y tenía una tarjeta de regalo del súper con $120 que había estado guardando para la cena de Navidad. La renta se vencía en 12 días, mis medicinas se me iban a acabar antes. Me quedé ahí, viendo el techo, como una jugadora que ya sabe que perdió. En la mañana no desayuné, me tomé solo media dosis de las pastillas, pensando que así me iban a durar más. Fui a la farmacia con la esperanza de que todavía tuviera alguna recarga que Medicare pudiera cubrir. El muchacho revisó y me dijo que no, su plan no entra hasta dentro de 3 semanas. Señora, dijo, como si estuviera dando el clima. Le pregunté cuánto costarían las medicinas. Tecleó unas cosas y me dijo, 381. Me reí, no porque fuera chistoso, sino porque estaba tan lejos de lo que yo podía pagar que parecía de broma. Esa tarde calenté una lata de ravioles y volví a partir las pastillas, esta vez en tercios. Intenté llamarle otra vez a Daniel, no para suplicarle, solo para preguntarle si al menos me podía ayudar a pagar mis medicinas. Me dije a mí misma que tal vez no entendía lo grave del asunto, que si le explicaba que sin esas pastillas mi corazón podía fallar, iba a reaccionar. Pero cuando por fin contestó, sonaba molesto, ¿y ahora qué? Como si fuera una clienta fastidiosa. Me tragué el orgullo y le dije que estaba intentando comprar mis medicinas. Se quedó callado un segundo, y luego dijo, mira, yo también ya me quedé sin dinero. Mi startup está en modo de quema ahorita. No soy tu cajero automático. Le dije que no le estaba pidiendo limosna, solo un poco de ayuda hasta poder resolverlo. Y entonces me lo soltó, así, tal cual, tu salud no es mi problema. Mamá, eres adulta, tomaste tus decisiones. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, como si me hubiera quemado. No dije nada más, solo colgué. Volví a mi cocinita y me quedé viendo los gabinetes. Había media caja de galletas saladas, una lata abollada de ejotes, y un poco de café instantáneo. Pensé en vender mi sillón reclinable viejo, tal vez subirlo a Facebook Marketplace, pero luego me imaginé tratando de moverlo sola, y mejor ni le seguí. Esa noche abrí mi pastillero, y no me tomé nada. Ya sentía una presión en el pecho. No sabía si era por el estrés o por estar tomando medias dosis, pero tampoco quería acabarme las pastillas tan rápido. Me fui a la cama con hambre, y el estómago hacía tanto ruido que se escuchaba en todo el cuarto. A las 3 de la mañana me desperté mareada. Fui al baño, pero el pasillo me daba vueltas como si fuera un tobogán. Me traté de agarrar de la pared, pero fallé y me caí, raspándome el brazo con la esquina de la mesa. Me quedé ahí un rato, sin aire, pensando si así terminaba la gente. 2 días después, tirados junto a un plato de croquetas de gato y un microondas parpadeando la hora. Me levanté como pude, me vendé el brazo y me senté en la cocina, en la misma silla donde me enteré que mi vida se había venido abajo. Miré alrededor, todo lo que antes me hacía sentir orgullosa, mis cortinas, las fotos de la familia, las latas de sopa bien acomodadas que siempre guardaba como si eso importara, y solo sentí vergüenza. Crié a un hijo que pudo dejarme así, sin más. ¿Qué clase de madre hace eso? Me dije que tal vez no era malvado, solo estaba dañado. A lo mejor el mundo lo echó a perder, pero cuando cerré los ojos, lo único que podía ver era su cara diciéndome, tu salud no es mi problema. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Dejé de sentir lástima por mí, dejé de esperarlo. Me di cuenta que llevaba 74 años tratando de que todos estuvieran bien, de no causar problemas, de ser útil, pero ya no más. Si Daniel pensaba que yo iba a desaparecer sin hacer ruido, no sabía con quién se estaba metiendo. A la mañana siguiente abrí las ventanas para que entrara aire, porque la casa ya olía a sábanas viejas y sopa guardada, pero apenas me dio el viento. Me sentí tan débil, como si mis huesos ya no quisieran sostenerme. Preparé café instantáneo con lo último que quedaba del frasco, sin leche, y me senté a contar cosas, no dinero, sino objetos, cosas que pudiera vender, cambiar, sacar aunque fuera un poco para mis medicinas. No tenía joyas caras, solo mi anillo de bodas. Nunca me lo había quitado desde 1986, pero ahora sí me lo quité. Lo miré un rato. Todavía tenía grabado dentro, siempre nosotros. Una mentira. Si alguna vez la hubo, lo envolví en un pañuelo y lo eché al bolso. Después saqué mi vieja máquina de coser del closet, la misma con la que le hice a Daniel sus disfraces de Halloween cuando quería ser Batman o Buzz Lightyear. La metí en una bolsa de lavandería. Pedí un taxi con el poco saldo que me quedaba en el celular y le dije al chofer que me llevara a la casa de empeño que está en Jefferson. El lugar olía a polvo.
a sudor y a sueños perdidos. Primero le di el anillo, tratando de no mostrar que me dolía. El tipo lo miró entrecerrando los ojos, como si estuviera viendo una llanta usada. Te doy 70, me dijo, seco. No discutí. Después llevé la máquina de coser. Esta es vintage, ¿sabías? Le dije, esperando que esa palabra le sonara importante. Él solo se encogió de hombros. Tal vez le interese a la abuela de alguien. Te doy 25. Son 95 en total. Tomé el dinero, lo doblé despacito y lo guardé en el sostén, porque ya no confiaba en traerlo en la bolsa. Al salir, vi a una señora tratando de vender su televisión de pantalla plana. Lloró cuando le ofrecieron solo 30. No le dije nada. ¿Qué le iba a decir? En este mundo, a nadie le importan las lágrimas, a menos que se hagan virales. Caminé 2 cuadras hacia la farmacia. Quería mis pastillas de una vez, pero a medio camino sentí que la banqueta se movía. No era real, pero así se sentía. Mi corazón empezó a latir bien fuerte, como si pidiera ayuda. Me detuve y me recargué en un poste de la parada del camión. Intenté respirar. La gente pasaba a mi lado como si yo no existiera. Un chavo me vio y luego volteó para otro lado. Quise seguir caminando, pero el sol se puso tan fuerte, tan blanco, que parecía que alguien le había subido el brillo al mundo. Las piernas se me doblaron. Me caí junto a la banca y sin querer le tiré el café a un señor. Me insultó en voz bajita, pero no me ayudó. Me temblaba tanto la mano que ni siquiera podía abrir mi bolsa. Entonces se acercó una chava, joven, como de unos 20 y tantos. Traía una blusa médica y una bolsa con un sándwich. Me preguntó si estaba bien. Quise decirle que sí, pero no me salió ni una palabra. Ella llamó al 911 sin preguntar más. Yo pude haberle dicho que no lo hiciera, pero no lo hice. En 10 minutos llegó la ambulancia y me subieron mientras yo me la pasaba pidiendo perdón, aunque nadie parecía enojado. En el hospital me revisaron el corazón, me preguntaron por mis medicinas, les conté todo, sin mencionar a Daniel, pero las miradas que me echaban eran de esas que dicen todo sin decir nada. Me dejaron en observación toda la noche, me ofrecieron hablar con trabajadores sociales, pero les dije que tenía a alguien a quien llamar, aunque era mentira. No quería admitir que la única persona que me quedaba era la misma que me había llevado a eso. Al día siguiente me dieron de alta. Me entregaron un cupón para un taxi y un folleto con información de bancos de comida. Llegué a mi casa, me senté en el sillón, todavía con los calcetines del hospital puestos, y vi el folleto como si estuviera en otro idioma. Nunca pensé que estaría del otro lado. Yo era la señora que donaba latas en la iglesia, no la que iba por ellas. Pensé en volver a llamarle a Daniel, pero nada más de acordarme de su risa cuando le pedí dinero. Me dio coraje y asco. Miré mi casa, las fotos de su graduación, de su fiesta de 5 años, su carta de aceptación a la universidad enmarcada en el pasillo, y de pronto todo me pareció un museo de alguien en quien yo ya no creía. Fue ahí cuando lo entendí, si él quería tratarme como si ya estuviera muerta, entonces tal vez era momento de empezar a planear como si lo estuviera, pero no como él pensaba, no desapareciendo, no rindiéndome. Iba a jugar su juego, sonreír, decir que sí, sobrevivir, y cuando pudiera, todo lo que él creía que yo le debía, se lo iba a dar a alguien que sí se preocupara por si yo vivía o no. A la mañana siguiente, ya sentada en la mesa de la cocina con los papeles del hospital, el comprobante del empeño y ese folleto arrugado del banco de alimentos, me cayó el 20, a la gente con la que comparto sangre le importo muy poco, y a desconocidos, mucho más. Pensé en esa chava con bata médica que se hincó junto a mí en la calle. O en la enfermera que me dio un postre extra escondidas, diciendo que me parecía a su abuelita. Ahí entendí que la bondad no viene del ADN, viene del corazón, y mi hijo, él ya no tenía nada de eso, si es que alguna vez lo tuvo. Entonces abrí el cajón donde tenía guardado mi testamento viejo, el mismo desde 2009, todo en regla, con firmas, notariado y todo. Todavía decía que Daniel era el único beneficiario. En ese entonces yo todavía pensaba que él iba a estar conmigo en mis últimos días, tal vez tomándome la mano en un hospital. No pensé que sería el tipo que me dejaría tirada en una banca y que me obligaría a empeñar mi anillo de bodas para poder seguir viva. Vi ese testamento y pensé, no, así no me voy a ir, no dejándolo ganar, no dejando que se quede con lo poco que me queda después de todo lo que me quitó. Así que llamé a la única persona que ha estado al pendiente de mí sin que yo se lo pidiera, mi vecina Linda. Ella ha estado metiendo tuppers con lasaña y ejotes en mi refri cuando sabía que yo no estaba comiendo. Una vez se ofreció a llevarme al súper, y cuando le dije que no, nunca volvió a insistir. Nunca me hizo sentir mal, pero siempre supo cuando yo estaba demasiado orgullosa para pedir ayuda.
Le dije que necesitaba un favor, algo que iba a requerir confianza, discreción y un poquito de venganza. Para ser sinceras, ni se sorprendió, solo me dijo, va, hagámoslo. Al mediodía ya íbamos en su coche rumbo a una oficina legal chiquita, de una abogada que encontró a través de una amiga de la iglesia. Ahí nos recibió Cheryl, una señora tranquila, con cara de que ha sobrevivido 3 divorcios y los ganó todos. Ella se dedica a proteger a personas mayores y sus bienes. Le conté todo, cómo Daniel vació mi cuenta, cómo se burló cuando le pedí ayuda, cómo dijo que mi salud no era su problema. Cheryl no se sorprendió, ni se escandalizó, solo me miró fija, como pensando. Luego me dijo, vas a necesitar más que un testamento, cariño, necesitas un plan completo. Durante 2 horas me explicó todo, cómo hacer un nuevo fideicomiso, un poder legal, una directiva médica, y sí, un testamento nuevo. Esta vez nombré a Linda como mi única beneficiaria y encargada de todo, la casa, el coche, el seguro de vida, los muebles, y lo más importante, mi historia. Le pedí que si algo me pasaba, lo contara, no por lástima, sino para que otras supieran. Porque hay muchas mamás que confían en hijos que al final solo son sanguijuelas que usan sus fotos de bebés como máscara. Cuando terminamos de firmar todo, Cheryl sugirió grabar un video como respaldo, así que me senté frente a su cámara y conté todo, sin llorar, sin temblar, solo con la verdad, clara y directa. Dije cómo le di todo a mi hijo, cómo me robó, cómo me abandonó, y cómo, por decisión propia y con la cabeza bien en alto, decidí darle lo poquito que me quedaba a alguien que sí estuvo cuando más importaba. Al final, Linda me llevó de regreso a casa. No hablamos mucho, no hacía falta. Me quedé sentada en la entrada del coche, con el motor apagado, hasta que Linda me preguntó, ¿segura que estás lista para esto? Le dije que ya no estaba segura de nada, excepto de que la próxima vez que Daniel viniera, iba a ser bajo mis condiciones, no bajo las suyas. La mirada que me echó no fue de lástima ni preocupación, fue respeto, y eso, para mí, valió más que cualquier disculpa que haya escuchado en la vida. Sabía que no iba a ganarme esta vez, ahora yo tenía un plan, un secreto, y la decisión de cómo terminar esta historia. Por primera vez en meses, quizá años, sentí que tenía el control de nuevo. Pasaron casi 3 semanas desde que cambié el testamento, y entonces escuché un golpe en la puerta. No fue un golpecito amable, fue ese tipo de golpe que te hace apretar el estómago antes de que el cerebro lo entienda. Abrí la puerta, y ahí estaba Daniel, parado con una mochila colgada al hombro y esa misma sonrisa que usó el día que se graduó de la prepa. Pero esta vez no sentí enojo, sentí asco, y fue profundo. Aún así, me mantuve tranquila, porque ya había ensayado ese momento en mi cabeza demasiadas veces. No iba a echarlo a perder ahora. Abrí la puerta mosquitera y le dije, ¿qué pasó? Como si no supiera ya la respuesta. Se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Me dijo que su startup se quedó sin dinero, que los inversionistas se fueron, y que su departamento no estaba disponible por ahora, o sea, lo habían corrido. Y luego soltó, solo necesito unos días, mamá, para acomodarme. Cada parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero me hice a un lado y lo dejé pasar. Lo necesitaba bajo mi techo si quería verlo caer desde dentro. En cuanto entró, ni volteó a ver la foto enmarcada que tenemos de Disneylandia. Nada más se fue directo a la cocina. Abrió el refri como si fuera suyo y se tomó un refresco que Linda había dejado. Y ahí supe, con toda certeza, que hice bien al cambiar el testamento. No estaba ahí por amor. Estaba ahí porque ya no tenía a nadie más a quien sacarle provecho. Yo era su último recurso. Le dije que podía quedarse 5 noches, no más. Y él, como si todo fuera normal, contestó, claro, gracias, eres la mejor. Como si lo tuviera ensayado. Esa noche, mientras él roncaba en el cuarto de visitas, saqué la camarita escondida que me regaló Linda. Era de esas que parecen marcos digitales, con sensor de movimiento. La puse en la repisa, apuntando al pasillo y la sala. Si Daniel iba a hacer algo, yo quería pruebas. Esta vez no solo iba a tener sospechas. Y los días siguientes fueron justo como me los imaginé. Flojeaba todo el día, se daba baños larguísimos, dejaba las toallas mojadas en el piso, agarró mi coche sin preguntar. Siempre tenía el celular en la mano, susurrando en los rincones. Cada noche me preguntaba cosas, cómo iba mi salud, cómo andaban las cuentas, si necesitaba ayuda para pagar algo. Yo le respondía con lo justo, que ahí la llevaba, que sobrevivía. No le mencioné nada del testamento nuevo, ni de Linda,
ni de Cheryl, ni del fideicomiso, mucho menos del video que podía enterrarlo en una corte si volvía a hacerme daño. Lo observaba. Primero empezó a revisar los cajones de la cocina, según él, buscando estampillas o sobres. Luego lo vi husmeando en el archivito del pasillo. Vi esa mirada que tenía de niño, cuando iba a decir una mentira tonta después de haberse robado dulces. Ese brillito en los ojos, el mismo de siempre. Y para la cuarta noche, lo caché. Estaba en mi cuarto, buscando entre mis cosas. Pensaba que yo estaba dormida. Pero en vez de enfrentarlo, esperé hasta la mañana. Le hice hotcakes y le pregunté si también quería tocino. Cuando sonrió y me dijo, «Eres la mejor», yo le sonreí también, y por dentro pensé, «Ándale, sigue cavando tu propia tumba». Esa noche vi el video de la camarita escondida. Ahí estaba él, sacando el sobre legal que decía, «Testamento final y actualizado». Lo abrió y empezó a leerlo con la boca entreabierta, como si tratara de cambiarlo solo con los ojos. Cuando terminó y miró a su alrededor, su cara fue justo lo que esperaba. No había sorpresa, ni culpa. Había coraje, puro coraje. Como un niño mimado al que le dicen que el juguete ya no es suyo. Cerró el sobre de golpe, lo volvió a guardar y agarró su celular. Marcó a alguien rápido, hablando en voz baja, diciendo cosas como, «Ya se volvió loca, hay que arreglar esto». Y no necesité oír más para saber lo que venía. Iba a querer manipularme, convencerme, tal vez hasta amenazarme. Pero ya no importaba, porque yo tenía el video, los papeles, la ley y, sobre todo, la verdad. Lo que él no entendía todavía era que, al regresar a mi casa, me entregó justo lo que me faltaba, su caída, envuelta en una bolsa con ropa sucia y desesperación. Al día siguiente, actué como si nada. Le pregunté si quería huevos o solo pan tostado. Me dijo que solo pan, sin quitar los ojos del celular, escribiendo como si buscara una salida. Noté que no me miraba a los ojos, y como veía varias veces hacia el cajón del pasillo. Yo sabía exactamente qué estaba pensando, porque ya había visto el video 2 veces la noche anterior. Él leyendo el testamento nuevo, llamando a ese amigo, abogado de herencias, y murmurando como si estuviera planeando una emboscada contra mí. Pero mientras él creía que yo seguía siendo la señora que lloraba porque se le olvidaba el Día de las Madres, yo ya estaba 5 pasos adelante. Después del desayuno, le dije que iba a echarme una siesta. Me metí a mi cuarto, pero no dormí. Abrí la laptop y me puse a ver lo que grababa la camarita. Y claro, 5 minutos después, escuché el crujido del piso en el pasillo. Y ahí estaba otra vez, ahora con una libreta, copiando cosas del documento del fideicomiso, como si se estuviera preparando para una batalla legal. Pero esta vez hizo algo más, sacó fotos con su celular, probablemente para mandárselas a alguien de sus compinches. Pensaba que alguien allá afuera podría anular todo lo que hice. Lo que él no sabía era que Cheryl ya me había explicado que todo estaba a prueba de todo. Cada hoja está firmada, fechada, con testigos y guardada en 3 lugares distintos. Y si llegaba a intentar pelearlo, el video de mi testimonio lo iba a aplastar en cualquier corte. Aún así, no dije nada. Dejarlo pensar que era listo era la única forma de que siguiera cayendo en la trampa. Y esa misma tarde, se me acercó en la sala, fingiendo preocupación en la voz, preguntándome cómo me sentía. Si ya había pensado en hacer algún movimiento con mi dinero. Que si quería ayuda con los trámites. Y yo, nomás me hice la que no entiende. Le dije que agradecía su oferta y hasta lo dejé creer que yo ya estaba muy cansada para pensar bien. Le dije que tal vez podríamos revisar unos documentos viejos juntos, si tenía paciencia. Y él sonrió como víbora que encuentra una ventana abierta y dijo, «Claro, mamá, solo quiero ayudarte». Luego se fue directo al cuarto de visitas y cerró la puerta. Seguro fue a llamar a alguien que, según él, todavía podía salvarle su futuro robado. Y para ese punto, ya ni coraje sentía, solo decepción. Porque ya no era solo codicia, era no tener ni tantita vergüenza, ni conciencia. Me di cuenta de que no había perdido a un hijo, simplemente, por fin estaba viendo quién era en realidad. Esa noche preparé una olla de chili y llamé a Linda. Le pedí que actuara normal. Y mientras estábamos en la cocina riéndonos de anécdotas viejas, sentía a Daniel escuchando desde el pasillo. Cuando dije de broma que pronto teníamos que revisar lo del fideicomiso, él se quedó quieto, como si creyera que su jueguito de buena onda estaba funcionando. Y al día siguiente, hizo su jugada. Llegó con una carpeta que imprimió en la biblioteca. Dijo que había hecho una versión más moderna y fácil de mi testamento.
Y que si quería, podíamos ir con un notario juntos esa misma semana. Le dije, claro, la voy a revisar. Agarré la carpeta y le dije que tenía que compararla con lo que ya tenía guardado. Apenas salió del cuarto, metí ese documento en una funda de plástico. Le puse la fecha y lo guardé en una carpeta falsa que decía, recetas, pero que en realidad era para esconder la cámara oculta. Ya no se trataba solo de protegerme. Ahora se trataba de asegurarme de que, cuando todo esto explotara, no hubiera manera de que él se saliera con sus mentiras. Nada de historias falsas, ni chantajes. Esa misma noche, reuní todas las grabaciones, el audio, las fotos, y ese testamento falso que me dio. Todo lo guardé en una memoria USB, y Linda se la llevó en su bolsa, por si a mí me pasaba algo. Me acuerdo que después me senté en el sillón, con las manos juntas, viendo hacia la puerta principal. Sabía que Daniel regresaría en cualquier momento, esperando que yo me quebrara, que llorara, que dijera que cambié el testamento sin pensar, pero me di cuenta de que él ya estaba demasiado perdido. Ni siquiera se le ocurría pensar que tal vez lo hice a propósito. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba preparando. Estaba dejando todo documentado, paso a paso, para que cuando cayera, no hubiera forma de zafarse, ni con un abogado. Y cuando por fin volvió y me preguntó si ya había leído su nueva versión, le sonreí y le dije, lo estoy pensando. Y por la forma en que me miró, supe que todavía creía que iba ganando. Y eso era justo lo que necesitaba, que lo creyera, un ratito más. Al día siguiente, todo empezó normal. Pero ahora, cada cosa que hacía Daniel me sonaba a teatro. Como si anduviera ensayando escenas de una obra donde todavía creía que él era el protagonista. El hijo estrella. Se ofreció a sacar la basura, a arreglar la luz del porche, como si con eso pudiera borrar los meses de silencio, el dinero que me robó, y la vez que me dijo en la cara que mi salud no era su problema. Mientras él jugaba al hijo modelo, yo me senté en la mesa de la cocina a revisar las grabaciones de la cámara. Una vez más. Ahí lo vi hojeando mis papeles del fideicomiso, murmurando cosas en voz baja, tratando de memorizar datos que no le pertenecían. Y en ese momento, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue un grito, ni una rabia fuerte. Fue algo silencioso, pero definitivo. Como cuando un candado se cierra para siempre. Y supe que ya era momento de dejar de estar a la defensiva, y dejar que la verdad saliera a la luz, donde debía estar. Así que llamé a Linda y le pedí que viniera como al mediodía. Cuando llegó, le di una memoria USB y le dije, no hagas preguntas. Llévasela a tu amiga, la que trabaja en el grupo de apoyo. La que ve casos de maltrato a adultos mayores. Me vio por un segundo, buscando en mi cara si tenía dudas. Pero como no vio ninguna, solo asintió y me dijo, va, ya estás. Y guardó la memoria en su bolsa como si fuera algo muy valioso. 2 días después, todo explotó, porque la amiga de Linda no solo se lo mandó a las autoridades, también se lo mostró a un periodista local, y él publicó una nota en internet con el título, Hijo roba a enfermera jubilada e intenta quitarle su testamento, y hasta puso capturas de pantalla de todo lo que yo había grabado. El artículo se hizo viral en menos de un día. Se esparció por redes sociales como si fuera fuego. Usaron hashtags que jamás pensé ver ligados a mi vida. Cosas como almohadilla justicia para los abuelos, almohadilla no soy tu cajero, o almohadilla hijo codicioso. Y para el tercer día, ya tenía más de 1 millón de vistas. La gente comentaba cosas como, se merece todo eso y más, o ojalá lo metan al bote. Mientras tanto, Daniel estaba en el cuarto de visitas, sin tener idea de nada, pensando que todavía me tenía controlada. Hasta que alguien de su antigua chamba le mandó la nota por mensaje. Y supe exactamente cuándo la vio, porque entró hecho una furia a la cocina, con el teléfono en la mano como si quemara, y gritó, ¿qué diablos es esto? Y yo le respondí, la verdad. Así, tranquila, como si nada. Empezó a gritar que lo había humillado, que le arruiné su reputación, que podía perder clientes y oportunidades. Lo miré directo a los ojos y le dije, ¿ya perdiste algo? Lo más importante, perdiste a tu mamá. Y por primera vez, no supo qué decir. Solo se dio la vuelta, se metió a su cuarto, y azotó la puerta tan fuerte que hasta se cayó un cuadro de la pared. Al día siguiente, empezaron a llegar camionetas de noticias. Se estacionaban al otro lado de la calle, y periodistas tocaban la puerta, preguntando si podía dar una entrevista. Acepté.
No porque buscara atención, sino porque sabía que allá afuera había muchas personas como yo, mamás, papás, abuelos usados y abandonados por sus propios hijos. Alguien tenía que decirlo. Así que me senté en el porche, con una cobijita en las piernas. Miré directo a la cámara y conté mi historia. Cómo trabajé 30 años en hospitales, turnos pesados. Cómo ahorré cada peso. Cómo crié a mi hijo sola. Cómo confié en él con todo. Y cómo se gastó los ahorros de mi vida con un solo clic. Y ni siquiera volteó para atrás. Y cuando lo enfrenté, me dijo, tu salud no es mi problema. Sentí que se me quebraba la voz, pero no lloré. Porque quería que vieran fuerza, no tristeza. Ese mismo día salió el reportaje en la tele, con mi cara en la pantalla grande, y la de Daniel borrosa junto a palabras como, acusado, investigación en curso. Y cuando finalmente vio todo, ya había perdido 3 trabajos de consultoría. Y hasta le había llamado a alguien de la Junta Estatal de Licencias. Fue entonces cuando por fin se dio cuenta de que ya no se trataba solo de dinero. Era su reputación, las consecuencias, la justicia. Mientras él andaba por la sala, gritando por teléfono, amenazando con demandas, y hablando de difamación, yo me quedé sentada en mi silla, con una tranquilidad silenciosa que no sé cómo explicar. Porque ahora sabía que esta historia no era solo mía, sino de todas las personas que alguna vez fueron abandonadas por alguien que amaban. No había forma de borrar la grabación, ni de callar a los millones de personas, que ahora sabían exactamente quién era él. Al final de esa semana, Daniel ya no solo estaba asustado. Se estaba cayendo a pedazos, caminando por la casa como un animal enjaulado. Hablando solo por teléfono, pegando golpes a los cajones, desapareciendo horas. Y regresando con excusas para tratar de arreglar el daño. Pero yo veía en sus ojos, en la forma en que evitaba mirarme, y cómo saltaba con cada sonido de su teléfono, que algo más grave venía. Y efectivamente, me sorprendió como un tren cuando llegó un sobre sencillo, con su nombre, pero entregado en mi casa. Lo abrió en la mesa de la cocina, con cara de cansancio y miedo, porque no era una factura ni una amenaza. Era una notificación oficial del SAT, diciendo que abrían una investigación por ganancias no declaradas, y negocios sospechosos con su supuesta empresa nueva. Yo no dije nada, solo tomé un sorbo de mi té, mientras él se quedaba ahí, parpadeando como alguien que acaba de caer de un edificio, y se da cuenta que no puede volar. Los días siguientes fueron peores. Uno a uno, sus antiguos inversionistas, probablemente los mismos a los que les había mentido sobre las ganancias, empezaron a llamarlo, a mandarle mensajes. Hasta fueron a la casa. Yo lo vi mentirles en la cara, prometiendo devolverles el dinero que no tenía, culpando a campañas de desprestigio y manipulaciones mediáticas, como si fuera víctima de una conspiración, en lugar de un hombre que finalmente pagaba las consecuencias de sus decisiones. Y entonces llegó el camión del embargo, grande, rojo y ruidoso, que entró a la entrada como si fuera dueño del lugar. 2 hombres bajaron y empezaron a cargar su Tesla que rentaba. Cuando Daniel salió corriendo, gritando, ni lo voltearon a ver. Solo le entregaron la notificación final y siguieron con su trabajo. Yo me quedé junto a la ventana, viéndolo discutir, con la cara roja y nervioso, mientras el carro que representaba todo su falso éxito, se iba como basura. Volvió a entrar temblando de coraje, exigiendo que arreglara todo porque en su mente torcida, yo era la culpable de su caída. Y fue entonces cuando, con toda la calma del mundo, le dije que no iba a salvarlo, que ningún abogado iba a poder negar la verdad, y que cada mentira que había contado por fin lo había alcanzado. Él se quedó mirándome como si le hablara en otro idioma, porque nunca se le había ocurrido que tenía límites, que podía decir no, y decirlo en serio. 2 días después llegó la notificación de desalojo, no de mi casa, sino del departamento que dejó cuando su casero se dio cuenta, que no volvería y que no pagaba la renta. Ahora estaba legalmente sin casa, sin trabajo, con el SAT encima y siendo señalado en Internet, por las personas que alguna vez creyeron en él. Y aún así, nunca se disculpó, ni me dijo, me equivoqué. No me dijo, te lastimé, más bien andaba como víctima de una tormenta, pensando que el cielo le debía algo. Linda, bendita sea, seguía cuidándome todos los días, trayendo la compra, ayudándome a contestar llamadas, y hasta hizo una carpeta con todos los papeles legales que podría necesitar por si Daniel quería hacer algo contra mí. Por esa época,
Una organización local sin fines de lucro me buscó para ofrecerme apoyo legal y ayudarme a contar mi historia. Acepté que compartieran mi experiencia porque ya no era solo mi problema. Era la historia de todos los que han visto a su abusador caer por su propia arrogancia. Una noche me desperté por un fuerte golpe y vi a Daniel parado en la puerta, con su mochila otra vez, ojos muy abiertos y la voz desesperada. Mamá, por favor, déjame quedarme solo un rato. Lo miré bien, y no vi a mi hijo, sino a un hombre que nunca me dio las gracias, que nunca me dio amor sin condiciones, que nunca me creyó más que un plan B. Le dije, no, Daniel, solo eso, sin gritos, sin llantos, solo un punto final. Se quedó paralizado, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Lo vi bajar las escaleras sin rumbo, sin coche, sin dinero, sin nadie que lo apoyara. No sentí alegría, no exactamente, pero sí sentí paz. Ese tipo de amor que tienes después de enfrentar lo que creíste que no podías aguantar. Cuando la noche lo tragó, entré, cerré la puerta y me senté a escribir la última actualización de mi testamento. No porque lo necesitara, sino porque me hacía sentir bien recordar que aún soy dueña de esta vida y de todo lo que venga. A la mañana siguiente de haberle dicho que no, me desperté más temprano de lo normal, no por miedo o ansiedad, sino porque algo dentro de mí había cambiado, como si una piedra pesada se hubiera caído de mi pecho. Estaba en la cocina haciendo café en silencio, escuchando a los pájaros afuera, y por primera vez en años, el silencio se sentía tranquilo, no pesado. Mientras preparaba el café, me senté a la mesa, saqué la versión final de mi testamento, la revisé una vez más para estar segura, y sonreí, sabiendo que todo estaba en orden. No había trampas legales ni caminos para que Daniel se beneficiara. Unas horas después, cuando escuché el clic del buzón, fui a ver y encontré un solo sobre con el nombre de Daniel, con sello de una oficina legal del condado. Aunque ya no me interesaban sus problemas, lo abrí por costumbre, y dentro había un aviso de una demanda civil contra él por 3 exinversionistas que lo acusaban de fraude, engaño y mal manejo de dinero. Lo doblé, lo puse en un sobre con un post-it que decía, no en esta dirección, y lo tiré al buzón sin pensarlo 2 veces. Esa tarde, Linda vino a ayudarme a empacar unas cosas viejas que quería donar. Mientras estábamos sentadas en el suelo, doblando suéteres y ordenando libros, ella me preguntó, ¿estás bien? Y yo le respondí, creo que estoy mejor que bien, y lo decía en serio. Esa noche saqué mi maleta roja del fondo del armario y empecé a empacar, no porque estuviera huyendo, sino porque ya decidí dejar la casa donde viví 43 años. Esa casa que estaba llena de recuerdos que antes me daban calor, pero ahora solo eran cosas de una vida que ya cerré. Llamé a la comunidad para personas mayores que había visitado meses atrás, la que tiene jardín tranquilo, sala de arte y noches de bingo que no se sienten forzadas. Les dije que estaba lista para mudarme. Cuando me dijeron que tenían un departamento disponible la próxima semana, dije que lo tomaba, pagué el depósito y me senté en el sofá sintiéndome como alguien que acaba de soltar un peso que no sabía que cargaba. El día que me mudé, Linda fue conmigo y me ayudó a llevar las fotos enmarcadas. Decidí quedarme con solo unas cuantas cosas, mi perro Toby que tiene 10 años, y solo uno de los juguetes de Daniel de cuando tenía 5 y todavía creía que yo era mágica. No hablamos mucho durante el viaje, solo pusimos música vieja de Motown en la radio. Cuando llegué, el personal me saludó por mi nombre, se ofreció a cargar mis cajas, y entonces entendí cómo se siente empezar de nuevo. Nada espectacular, nada dramático, solo algo constante y ganado con esfuerzo. 2 días después, llegó una carta sin remitente a mi nuevo lugar, con solo mi nombre escrito a mano por Daniel. La abrí despacio, preguntándome si sería una amenaza, una disculpa o una súplica final, pero solo decía, no sé cómo arreglar esto, lo siento, Daniel. La doblé, la puse en un cajón y la dejé ahí sin volver a leerla, porque ya no me interesaba cambiar nada. Una semana después, cambié mi número de teléfono, actualicé todas mis cuentas y di un último viaje a la casa para entregar las llaves al agente inmobiliario. En la sala vacía miré a mi alrededor una última vez y me despedí. No solo de la casa, sino de la mujer que fui, la que pedía amor. Esperaba llamadas que nunca llegaron, y pensaba que perdonar era solo sobrevivir. Cuando salí y cerré la puerta, no lloré ni miré atrás. Me subí al coche con Linda y nos fuimos con las ventanas bajas, sabiendo que Daniel finalmente aprendió lo que era perder no solo una fortuna, sino a una madre que lo amó hasta que ya no tuvo razones para seguir amándolo. Pasaron 5 años como un libro que se lee despacio,
sin prisa por terminar. Viví tranquila, en paz, rodeada de gente que no me pedía nada, solo mi compañía o un compañero para jugar trivia en la noche. Linda se volvió más que una vecina, era familia, de esas que uno elige, que llegan sin que nadie las invite. Nos reímos más de lo que esperaba a nuestra edad. Disfrutamos las rutinas y celebramos cosas pequeñas como una buena presión arterial o encontrar un durazno maduro en el mercado. Nunca me arrepentí de mi decisión, ni del testamento, ni de contar mi historia, ni del día que cerré la puerta y nunca miré atrás. Cada día me confirmaba que alejarme de Daniel fue el primer acto real de respeto hacia mí misma. Nunca volví a escuchar su voz, pero de vez en cuando veía su nombre en noticias sobre fraude, prohibiciones comerciales y, finalmente, una breve nota sobre su licencia suspendida y una sentencia civil que no pudo pagar. Y no sentí nada. Sin alegría, sin tristeza, solo la aburrida verdad de que las personas casi nunca cambian, a menos que tengan que perder algo que creían que siempre sería suyo. Y en mi último año, cuando el doctor me dijo que los medicamentos para el corazón ya no ayudaban y que se nos acababan las opciones, no tuve miedo. Me sentí lista porque ya había dicho todo lo que tenía que decir, había dado todo lo que podía dar, y no dejé nada atrás que no fuera a propósito. Cuando llegó el momento, me fui dormida, con Linda a mi lado, tomándome la mano y tarareando una canción que solíamos escuchar en los viajes en coche. Supe entonces que mi historia no terminaba solo porque yo ya no estuviera. En mi homenaje, Linda se paró frente a una sala pequeña llena de gente, amigos, enfermeras, 2 auxiliares del centro y algunos de la comunidad que recordaban mi historia. Ella leyó una carta que yo había escrito 2 años antes, guardada en un sobre marcado, solo si apareces. Claro, Daniel apareció, llegó tarde, solo, con un traje que ya no le quedaba bien. Se quedó atrás, en silencio, quizá esperando perdón o solo queriendo saber qué migajas le había dejado. Linda abrió la carta y se la leyó a mi hijo, palabra por palabra. Adiós, cuando escuches esto, ya no estaré. Y tal vez esa sea la única razón por la que viniste. Pero quiero que entiendas algo muy claro. Te amé con todo mi cuerpo hasta que me enseñaste a no hacerlo. Te di todo lo que tenía y más. Y cuando más te necesité, me mostraste lo duro que es el abandono. No solo me robaste dinero, también me quitaste la confianza, la seguridad y el orgullo. Te di oportunidades, no solo una vez, sino hasta que ya no me quedaba nada. Así que este testamento, esta casa, este pequeño legado, nada de eso es tuyo. Se lo dejé a alguien que sí se quedó, alguien que me cuidó cuando ya no podía sola, alguien que nunca pidió nada a cambio. Eso es amor, eso es familia. Y por eso esto se va a quedar así. Cuando Daniel terminó de leer la carta y levantó la mirada, no discutió, no gritó ni lloró. Simplemente se dio la vuelta y se fue, con los hombros caídos. Un hombre que por fin entendió lo que realmente significa perderlo todo. Linda le pasó el sobre al abogado para que lo guardara con todo lo del patrimonio. Luego me abrazó, o más bien abrazó el recuerdo de mí. Respiró profundo y dijo que ella tenía la última palabra, tal como lo había planeado. Y en esa habitación llena de sonrisas suaves y miradas cálidas. Mi historia no terminó con enojo ni venganza, sino con paz, dignidad. Y el triunfo tranquilo de una mujer que por fin se eligió a sí misma.